Alerta en C5N, hablamos de COVID-19 y detectan una nueva variante. ¿Dónde? En Río de Janeiro. Gabriel Michi con más detalles. Gaby, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dani. Sí, la verdad, mucha preocupación porque se ha sumado una nueva variante detectada en el estado de Río de Janeiro, la P5, así la han denominado, que según dicen es una variante de la P1, es decir, de la variante de Manaus, hoy denominada Gamma, ¿no? A nivel internacional. Esto se detectó en el sur del estado de Río de Janeiro, en el límite con el estado de San Pablo, y se detectaron 25 casos en el estado de Río de Janeiro y 19 casos en el estado de San Pablo, ¿no? Ahí en esta zona fronteriza entre ambos estados. No se sabe todavía si es más contagioso, no se sabe si es más peligroso, pero obviamente es un tema que preocupa. Los primeros casos de esta nueva variante P5 fueron detectados a mediados de abril. Se hizo un estudio genomelológico justamente, Sí. y de genoma justamente, y se detectó que tenía variaciones con respecto a los virus anteriores o a las variantes anteriores. Y recordemos que ya en Brasil se han detectado la P1, la P2, la P3, la P4 y la P5. Esta es la P5. Esta es la P5, exactamente. Decíamos, todavía no se sabe cuál es el grado de contagiosidad ni tampoco de peligrosidad de esta variante, pero sí está siguiéndose con mucha preocupación. Esto tiene que ver también con la cantidad de casos que está teniendo Brasil, cantidad de casos que ayer, por ejemplo, superó nuevamente a la India, cosa que no venía ocurriendo. Sí. Recordemos, Brasil tiene 504.000 fallecidos, superó la barrera del 500.000 de fallecidos, 18 millones de contagiados, y a lo que se sumó el dato que preocupa mucho, que es la mortalidad que ha tenido el COVID-19 entre niños, niños menores de 10 años. Oficialmente se informa de alrededor de entre 1.200 y 1.400 niños fallecidos menores de 10 años desde que comenzó la pandemia. Extraoficialmente se habla de casi 3.000 chicos, con una tasa de mortalidad mucho más elevada que en otros lugares. No es solamente la cantidad de casos, sino la proporción, ¿no? Claro. Así que, bueno, obviamente otra situación que preocupa y mucho, la recomendación del sistema sanitario, de la Secretaría de Salud del Estado de Río de Janeiro fue: avancemos rápidamente con la segunda dosis de vacuna para frenar la propagación y la diseminación de nuevas variantes, ¿no? Bueno, Gaby, aparece una nueva variante, la P5, acá, muy cerca, en Brasil. Todo lo que sucede en Brasil, sabemos, tiene sus consecuencias directas, ¿no?, en la República Argentina por cercanía. Y crece la preocupación. Por eso estamos ya en contacto con Hugo Pizzi, a quien le agradecemos por hablar con nosotros. También la tenemos a Natalia Paratore. A ambos los saludo. Nati, Hugo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El gusto de verlos a todos, a Gabriel, a vos, Daniela, Gracias, Nati, a Hugo. Nati todavía no la distingo. Ahí ya la tengo. Ahí, Nati, ahí está ya en pantalla, Nati. Bueno, a ver, Nati, comienzo con Hugo y le pregunto, a ver si esto es así, ¿no? Hablamos de nuevas variantes, casualmente en Brasil, variante de Manaus, de Río de Janeiro, San Pablo con una zona muy, pero muy complicada. En algún momento yo recuerdo, ahora que hablamos de esta nueva variante, recuerdo un editorial que hablaba de lo peligroso que era el manejo de la pandemia en Brasil para el mundo entero, ni hablar para nosotros que estamos cerca. Que haya variantes o tantas variantes surgiendo de Brasil, ¿tiene que ver también con que en Brasil el incremento de casos ha sido el que contamos todos los días, tan pero tan importante? Sí, claro, tiene una relación directa porque si no, no hay mutaciones. Si no entra el virus a un organismo, no puede mutar. Y las mutaciones son, en este caso, la que se dio en Valle Real, que se están estudiando perfectamente bien porque le están haciendo la secuenciación en el Instituto Osvaldo Cruz de Río de Janeiro, que trabaja con nosotros y conocemos a todos los actores. Sí. Pero a decir verdad, hoy, en este momento, no hay una conformación clínica epidemiológica como para decir, mira, esta es peor que la otra, es más contagiosa o es más letal. O sea, hoy en este momento se está estudiando. Lo que han captado de que es distinta, no es la misma. Cuando la ponen en la máquina para secuenciar, la máquina larga
el resultado y dice, esta no es igual a la anterior, tiene cambios. No podemos hablar de 30% más de letalidad como si hablábamos, por ejemplo, de la cepa Delta, ¿no? O 60%. Exacto. Bien, le pregunto a Exacto. Natalia. Nati, con este escenario, avanzando en el proceso de vacunación, ayer se hablaba mucho del tema de las fronteras, ¿no? Pero no por esta variante, sino por la variante Delta. Ahora, teniendo en cuenta lo que sucede con Brasil, con la aparición de una nueva variante que está en estudio todavía, como decía Hugo, ¿te parece que en paralelo al proceso de vacunación también la mirada está en lo que es el control de fronteras, o es inevitable que estas variantes ingresen o estén ya en nuestro país? Las variantes son justamente, como siempre decimos, naturales del virus. Lo decía recién Hugo, la P5 sería de preocupación, todavía no es una variante que esté confirmada oficialmente, no se sabe mucho dato, pero van a seguir surgiendo variantes. Ayer decíamos, Dani, justamente no creamos que la variante Delta iba a ser la última, y no va a ser la última ni tampoco si se confirma la P5. La realidad es que vamos a estar en una constante movilidad de variantes y van a surgir variantes en tanto y en cuanto la población del mundo no comprenda que la variante surge a partir de que el virus va cambiando, va mutando en nuestros organismos. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Como decís vos, tenemos que estar atentos al ingreso, por supuesto. ¿Qué es clave? Varias cosas. La primera, la vigilancia epidemiológica, que es un tema del que hablamos muchas veces, de que poco se dice, pero que en realidad es la clave para poder detectar a tiempo cuando ingresan las variantes. La segunda es el estudio genómico. Nosotros tenemos un instituto como el Malbrán y un montón de universidades que también colaboran. En Córdoba, por ejemplo, hay una universidad que Hugo nos va a poder contar que trabaja muchísimo en el estudio genómico y ahí tenemos un montón de respuestas rápidas y sencillamente. Y por otro lado, en la concientización social, que es esencial, que es clave, que si no tenés que viajar, evitarlo es la mejor decisión, y la celeridad que le podamos dar al proceso de vacunación, que debe ser lo más rápido posible para la Argentina y para todos los países del mundo. Bueno, la escucho a Nati y me quedo pensando en las vacaciones de invierno, en lo que se viene, ¿no? Y qué difícil va a ser, porque nosotros estamos en un momento en donde más allá del ingreso o no de estas variantes, también el proceso de vacunación está avanzando fuertemente, pero todavía falta un poco, ¿no, Hugo? La verdad es que la situación de las vacaciones hay que mirarla de manera especial. Con mucha cautela, pero vos sabés de que nunca tuvimos tantas vacunas como tenemos ahora, ¿eh? No, claro. Mira, te voy a hacer una recopilación de datos. 2 fábricas que las están produciendo, los millones que vinieron de AstraZeneca Oxford, lo que está mandando con continuidad Gamaleya, la China que vienen 2 millones, y después hay 3 provincias que compraron por su cuenta. O sea que nunca hubo la oferta que hay ahora en el mundo. Bueno, lo hemos hablado, Daniela. Sí, sí. En su momento era demanda, no había oferta. Y la oferta que va a haber, ni te cuento, dentro de un mes, hay casi, no sé, no quiero exagerar, pero cerca de 80 que irrumpen en el comercio. Bueno, ¿no? cuando se empiecen a liberar también los lotes fabricados acá en la República Argentina. Atención con esto, que se hablaba de unas 500.000 por semana. Gaby. Sí, le quería preguntar al doctor Hugo Pizzi, con respecto al tema de, la preocupación mundial hoy está puesto sobre la cepa Delta, ¿no? Por el grado de contagiosidad que tiene y demás. ¿Hay estudios comprobados en cuanto a la efectividad de las vacunas sobre esta cepa en particular? Sí, ya por ejemplo nosotros tenemos de los fabricantes, Gaby, tenemos el resultado de que tanto la Sputnik como la inglesa pueden neutralizarla, o sea, eso lo tenemos. Lo que pasa es que una cosa es de que tengamos un arma para neutralizarla y otra cosa es que la dejemos entrar. Claro. O sea, yo en este momento a todo el mundo le digo, qué bien que está trabajando Migraciones, porque realmente Migraciones nos está dando una diferencia realmente notoria entre el año pasado y este año. Quizás a lo mejor si hubiésemos puesto este énfasis el año pasado, no sé si tendríamos la misma situación, pero hay 280 actas judiciales para las personas que no cumplieron, 3 que están totalmente controlados de la cepa esta, que sería la Delta. Quiere decir de que cuidándonos y pidiéndole disciplina a la gente tenemos que sortearlo esto, porque nunca tuvimos la cantidad de vacunas que tenemos. O sea, a mí me da una alegría tan grande porque era una angustia ver que todo avanzaba, el virus avanzaba, las muertes avanzaban y teníamos contadas
cosas, o sea, una partida, 2 partidas, pero ahora son millones, estamos hablando de millones ahora. Bueno, lo que pasa, Hugo, es que también de todo se aprende, ¿no? Pienso cuando lo escucho. Al principio yo recuerdo los vuelos llegando de Europa, cuando todavía lo sabía, ¿no? Y la falta de controles que había en el momento de la llegada de Ezeiza, cuánto podríamos haber evitado, pero es verdad que esto lo fuimos aprendiendo en paralelo junto al mundo entero, ¿no? Esto es así. Pero de todos modos, pienso en un dato que nos aportaba Nati, sumando a lo que decía Hugo de la llegada de vacunas. La verdad que son buenas las noticias de las últimas 24 horas de esta semana, lo que está por llegar. Se espera, Nati, un vuelo también llegando de Rusia que podría traer segundas dosis, porque hay mucha gente que las espera ansiosamente, ¿no? Está esperando su segunda dosis porque pasa el tiempo. Pero también el dato que vos nos traías era, bueno, a partir de determinado momento de la vacunación, ¿qué es lo que va a pasar? El número de fallecidos va a empezar a bajar, va a empezar a disminuir. Y esto es importantísimo. Hablamos de menos gente que se va a morir por día. Esto es algo que todavía no sucedió. De hecho, el número de ayer fue muy alto. A ver, ¿vale esta aclaración, Nati? Lo que pasa es que son las personas que están internadas hacía ya 3 semanas o más o menos 2 semanas, ¿no? Entonces el número todavía no empieza a disminuir. Faltará un poquito más. Y lo que sucede es que ahí también recordemos, y Hugo esto lo tiene también muy claro, mucha gente joven que está en terapia intensiva mucho tiempo más de lo que habitualmente sucedía el año pasado. Eso es un dato que no es menor. Y la segunda cuestión es que acordémonos que necesitamos vacunar a mayor población para lograr lo que se llama un inicio, y digo inicio, de la inmunidad comunitaria, que va a ser lo que nos va a permitir que el virus empiece a ser más débil, que empiece a encontrar resistencia cuando nos encuentra en el momento que las personas se contagian. Sí. Por eso es tan importante la vacunación y que sea lo más rápido que se pueda. Y las noticias que tienen que ver con el acceso a la vacuna no es algo menor. Ahora, si a eso no lo acompañamos de los cuidados personales, realmente se va a complicar mucho el lograr esos objetivos, porque por más que tengamos la vacuna, si nos seguimos reuniendo, si nos seguimos quizás siendo laxos en nuestras medidas cotidianas, la realidad es que vamos a continuar siendo parte del problema y no de la solución. Y está en vos, está en mí, está en nosotros. Hugo, eso es probable también e importante que lo diga, y me parece interesante, Daniela y Gaby, hablar de qué sucede con las personas que ya han tenido COVID, que creen que con eso alcanza para tener su inmunidad y que a veces dicen, bueno, espera un poquito más para vacunarme, total, ya tengo la inmunidad. Y la verdad es que la inmunidad que te da el virus no es la misma inmunidad que te garantizan las vacunas. Eso me parece que es algo muy importante que es necesario explicar en este momento. ¿Te podés vacunar si tuviste recientemente COVID los 3 meses siguientes, en esa ventana de tiempo? ¿Te podés vacunar? Sí. Sí, claro que sí. Bien, de hecho, ahora voy a explicar, Dani, y sabés que es importante decir que se dice 3 meses porque se está tratando y se intenta que la gente se vacune paulatinamente y de manera inclusiva, pero en realidad, y Hugo lo va a poder garantizar a esto, a partir de los 20 días podés vacunar. Bien, bien. Bien, Hugo, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. No, un placer, pero quiero que sepan que ya se nota, la franja que hemos vacunado de los adultos mayores no están en las terapias ahora. Las terapias ahora están con las embarazadas y con los jóvenes, por lo tanto, tranquilos, porque hay que colocarse la vacuna. Y no hay nada cierto de los mitos del magneto, que te quedás con las llaves. De los imanes, Hugo, por Dios. No, por favor, esos disparates que están hablando. Muchas gracias. Hasta gracias pronto, por un aclarar. cariñoso saludo. Adiós. Gracias, Natalia, también. Gracias, Gaby. Por favor, placer.